llegó el momento de recibir a Irome Castro, nuestro economista y asesor en prevención de lavado de activos y crímenes financieros. Qué fuerte suena eso. Sí. Como le digo yo, nuestro detective de los números. Así es. Sí. Muy buenos días. ¿Cómo le va, Irome? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, con un fin de semana pasado por agua. Pasado por agua. Me imagino que no pudiste jugar golf. Jugué. ¿Jugaste? Jugué. A pesar de... No, comencé a jugar a las 6:15 de la mañana y terminamos a las 10:45 y a las 11 comenzó el aguacero. Bueno, pues que por suerte, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, no. Pero fuimos de los pocos que jugamos en Cayacoa. no, me imagino, porque es que ha llovido el fin de semana completo. Sí, sí, sí. Pero el tema es que los golfistas, y perdóname que te entre el tema, aunque tenemos tiempo, tenemos una disciplina y decimos que el juego se suspende en el terreno. No importa que esté lloviendo, no importa nada. Lo mismo dicen los futbolistas. Exactamente. Sí, Uno va, pero es un axioma deportivo. sí, realmente. pero además en el golf, específicamente en el golf, tiene la particularidad que hasta los pagarés se te olvidan. Hasta los pagarés. Es cierto. Los pagarés. Tú te olvidaste de todo. Es cierto, es cierto. Pero tú jugando baloncesto, tú no vas a decir que tú puedes hablar con alguien. No, también pasa, pero realmente el golf es muy relajante. Pues hay que concentrarse mucho más. Debo de retomar Tu juego. El juego. Siempre te lo digo y nunca termino de hacerlo. Te estamos esperando. Bueno, así será Dios mediante. Bueno, tenemos que tocar el tema y que nos llama a preocupación y que debe llamar a preocupación a todos los países del área en este momento. Y viene a cuento el caso de los hackeos que han sufrido los sistemas bancarios de México y de Chile en los últimos días. Por ejemplo, el último fue el de Chile hace unas semanas, hace 2 semanas aproximadamente, y desde allí se pudieron extraer creo que cerca de 20 millones, 30 millones de dólares. Perdón, en México fueron 30 millones de dólares, de 30 a 40 millones de dólares. Se insertó el virus, el malware SWAC, y a través de esto y cuentas que fueron creadas por los hackeadores, se extrajo dinero de las cuentas bancarias y luego entonces fueron retirados, algunas por cajeros automáticos, otras por caja. En el caso de Chile, el dinero fue a cuentas personales, cuentas de personas que no existían realmente. Ahí deja dicho mucho que decir la debida diligencia para aperturas de las cuentas. ¿Iban a cuentas inexistentes en la institución financiera? No, existían, pero fueron abiertas expresamente para eso. Y se hace todo en un día, en 1 o 2 días se hace todo eso, y en Chile se transfirió el dinero, gran parte del dinero, la mayor parte del dinero se transfirió a Hong Kong. Por eso las autoridades chilenas están haciendo las investigaciones y ya han tocado a las autoridades de Hong Kong para que les ayude en torno a este caso. Hay que decir que Hong Kong es un paraíso fiscal. Hay que ver cómo ellos enfocan esto, porque ya los paraísos fiscales para este tipo de situación dan apoyo, y esperamos que esto llegue hasta sus últimas consecuencias, porque parece ser una tendencia. Tú sabes que los crímenes también son como cíclicos, se dan por tendencias, por ciclos, por manifestaciones. Entonces, por eso es que llamamos la atención, porque entonces hay que poner sus barbas en remojo. Sí. Los bancos no han cargado a las cuentas que fueron afectadas. Esto, incluso el Fondo Monetario Internacional ha dicho en este fin de semana que les preocupa este tipo de crimen porque los bancos no tienen suficientes seguros. Es decir, las pólizas que tienen de seguros no son lo suficientemente amplias en su promedio, no quiero decir que todos los bancos tengan esta situación, para cubrir este tipo de fraude. Y llama la atención con relación a esto a que mejoren sus firewall, ¿verdad? Sus procesos de seguridad. Sus paredes. Nadie está totalmente a salvo de esto. Claro. Pero el riesgo siempre existe. El riesgo siempre va a existir, siempre va a existir. Lo importante es que los controles
estén en capacidad y que sean de dinámicos, mitigar ese riesgo. y que sean dinámicos y que den alertas también. Es decir, una de las cosas más importantes es que tan pronto sucede algo inusual, la alerta se manifiesta. Una bandera. Exactamente. ¿Para qué? Para que entonces se revise y entonces poder establecer un nuevo firewall que son alternativos y que los sistemas tienen para evitar entonces que se siga drenando el dinero. El problema es, por ahí. Iromi, que es tan difícil a veces porque en estas instituciones financieras, digamos, internacional, cuando ocurre ese tipo de cosas es porque el quien tiene la potestad de aprobar o revisar está incluido dentro del delito. ¿Entienden? Sí. O sea, tú tienes una gente que supone que hay un control interno. El control interno está establecido para asegurar que la transacción se haga adecuadamente, pero el control interno se maneja con recursos humanos. Y ese recurso humano, si está también infectado, entonces es difícil de que tú pares. Exactamente. Y aquí se involucran muchas cosas. Es decir, esto no es un trabajo de una sola persona. Es un trabajo donde varias personas tienen que involucrarse. Y cuidados incluso dentro de las instituciones. En estos casos yo no creo, porque en estos casos han tomado a varias instituciones y la tendencia es muy similar. Por eso reitero que hay que llamar la atención a los sistemas bancarios a fin de que aprendan de esto para evitar ser permeados por una situación similar y que esto entonces venga en detrimento de su posición en el sistema en un momento determinado. Aquí pasó en un banco que estaba leyendo que había empleados que estaban... Bueno, esto es un caso con un banco nacional, sí, Ajá. ha salido en los periódicos, pero esto fue un fraude interno. Esto se ha dado otras veces porque también es una tipología, vamos a decir, yo no quiero decir típica. Claro, pero esto es no una era tipología necesario que se da. hackear, sino que estaban dentro del sistema. Exactamente. Tomaban dinero de cuentas de fallecidos, de cuentas que están abandonadas. Recuerda que la ley dice que a los 10 años se publica en el periódico las cuentas que no han tenido ningún movimiento y luego entonces de publicarse en el periódico se manda, si no es reclamada, se manda al Banco Central todos esos fondos. Claro. Y a los 10 años entonces se eliminan esas cuentas. Se lleva al fondo de contingencia. Se lleva al fondo de contingencia que ayuda a la capitalización de lo que es el fondo de contingencia, que es el fondo que se tiene para poder hacer frente a una situación adversa que pueda manifestar el sistema. Estos empleados del banco, determinado. Teniendo esa información, la hacían como una contingencia propia. Como nadie iba a llorar, ¿verdad? Sí. Entendían ellos, entonces simplemente fueron ahí repartiéndose. Es lo que dice el periódico. Sí. Es la acusación, recuerden que eso tiene que demostrarse. Históricamente, los fraudes en los bancos, históricamente tú buscas los libros, actores, las tipologías dentro de tipologías son de cuentas inactivas. Sí. O sea, hay gente que sabe que cuando esta cuenta no se mueve, o un tipo que se murió fuera del país, o sea, eso es tradición. Por eso, una de las señales de alerta que siempre se indica como de las que más debe llamar la atención ante una situación de fraude es aquella que se manifiesta cuando hay empleados que no quieren o no desean tomar vacaciones. Porque eso quiere decir que le tiene que dar el puesto a alguien y esa persona va a hacer sus funciones durante una semana, 2 semanas, ¿verdad? Y se puede dar cuenta de la situación que se está manifestando o que él está tendiendo a hacer. Por eso, además de eso, además de salud, las vacaciones son obligatorias. Claro. Además. Claro. Y de verdad eso es un síntoma raro en que alguien, pero es que yo no necesito vacaciones, pero ¿para qué? Y por eso hay que mandarlo rápido. Está contraindicada la centralización de decisiones. Exacto. Es decir, la centralización de decisiones tiende a generar opacidad, porque entonces todo se concentra en una sola persona. Así es. Entonces no se puede concentrar el poder en una sola persona. Eso está contraindicado hace muchísimo tiempo, claro. Pero todavía vemos cómo muchas personas hacen los indispensables y otras se recuestan en esta. Todo eso en las auditorías, Andrés lo sabe muy bien, aflora como un indicador negativo ante lo que es la buena gobernanza. La adecuada segregación de funciones. Exactamente. Para que esto no ocurra. Noticias de la semana a nombre de BCT Global Consulting y lavadodinero.com.
un hermano del presidente Macri es acusado de haber lavado 63 millones de dólares Ay, Cristo. después de la difusión de los Panama Papers, donde fue involucrada la familia Macri. Esto debe ser demostrado también. Europa pone el foco en el uso de las criptomonedas para el financiamiento al terrorismo. Esto en Europa también se le está dando mucha importancia porque al parecer ya tienen informaciones muy fehacientes de que se están alimentando células terroristas a través de las criptomonedas. Oh, claro, porque no tienen seguimiento, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo mismo el Servicio Secreto de Estados Unidos ha emitido una alerta con relación a las criptomonedas porque entiende que a través de las mismas ha aumentado la actividad criminal con relación al financiamiento a través de este tipo de moneda, vamos a decir. Y la estrategia antilavado en Europa también se está focalizando más hacia las actividades y profesiones no financieras designadas. Lo mismo que ha ocurrido aquí debido a que este sector es el que manifiesta mayores debilidades por razones de que carece de una supervisión adecuada, no hay una cultura de cumplimiento y entonces por ahí es que se está drenando el dinero ilícito aparentemente, no solamente en los países subdesarrollados, sino también en los países desarrollados. Por eso se está creando incluso, por ejemplo, Panamá creó una superintendencia de supervisión de empresas de la economía real, de las que se conocen GAFI como actividades y profesiones no financieras designadas, que no son más que, como he dicho, las empresas de la economía real, personas físicas y jurídicas de la economía real, o simplemente, dicho de otra forma y mucho más claro, de las empresas y profesiones que no laboran ni hacen actividades en el sector financiero. Es decir, una cosa del sector financiero y otra cosa del sector de actividades de profesiones y no financieras designadas. En la ley, como tú sabes muy bien, la 155-17 está expresada con los dos tipos de sujetos obligados financieros y sujetos obligados no financieros, que es el más amplio y es el que está casi a cargo, no en su totalidad, pero en la mayor parte está bajo responsabilidad de la Dirección General de Impuestos Internos. Romy, yo en el fin de semana mirando archivos muertos o archivos de cosas de muchos años atrás, que no necesariamente están muertos, me encontré y dije que te compartí contigo una información y nosotros nos ponemos a ver todas las cosas que nosotros decíamos hace 10 años atrás con relación al lavado y la ley y la necesidad de transformar la 72 en 02. Sí. Y veíamos como que no teníamos mucha esperanza y nosotros nos veíamos que estábamos arando en el desierto. Lo decíamos en las presentaciones, lo veíamos cuando íbamos a un debate, sí, a la televisión. Además tampoco se hablaba mucho en televisión sobre la ley 7202. O sea, eso vino con lo de Van Inter primero, que se habló de lavado, y a partir de ahí la gente comenzó, pero se bajó y no había frecuencia. Realmente, ¿cuántas cosas uno vio y hoy ve que realmente estamos avanzando? Hemos avanzado realmente. Gracias a Dios. Hemos avanzado realmente. Sí, cierto. Hemos avanzado. Cierto. Ahí vi que compartiste un reportaje que se le hacía a la República Dominicana en la que te entrevistaban a ti y me entrevistaban a mí, sí, cuando era funcionario en la Superintendencia de Bancos. Y también recuerdo que en el 2011 hicimos un trabajo conjunto que presentamos a través de la Procuraduría General de la República para la modificación de la Ley 7202, ya en 2011. Claro, claro. Y no se habían dado las modificaciones del 2012 de GAFI. Estuvimos los dos en esas reuniones. Exactamente, es decir, lo hicimos a través de ACAMS. ACAMS RD. Exacto, con los demás compañeros. Y a mí me llamó la atención. Arnaldo Sánchez, claro, Ricardo Rojas León, Ricardo Rojas, Roberto Mella, Claudia Álvarez, Romy Castro, Andrés Terrero, Yolanda Valdés, Denis Simó,
Denis Simó, correcto. Era un grupo bien bueno, diverso. en la oficina de Denis llegamos a hacer varias reuniones. Varias reuniones en la oficina de Denis, del banco que dirige. Los que estábamos preocupados por el tema del lavado de dinero en la República Dominicana. Exactamente. Hace años. Pero lo que me llamaba la atención era, no se habían dado las modificaciones del GAFI de 2012 y nosotros ya habíamos previsto varias indicaciones que luego fueron tomadas en cuenta en las recomendaciones, porque fue al año siguiente, en verano del año siguiente, donde se hace la segunda modificación a las 40 recomendaciones desde el 2002 a esa fecha, y son las que están vigentes en este momento. Al revisarlas, cuando me mandaste todo esto, revisé la carpeta que tengo electrónica que tengo, del archivo electrónico que tengo de ACAMS, y me di cuenta de todas esas recomendaciones que hacíamos. Entre esas también salir de GAFIC e irnos a GAFILAT, sí, que en ese entonces era GAFISUD, GAFI sí, Sudamérica, sí, debido a que las estructuras legales de Sudamérica, los países sudamericanos, son más similares a las nuestras que las estructuras legales que tienen las islas. Sí, sí, y porque estábamos con eso nos generaba una... angloparlantes y los hispanoparlantes. Exactamente, pero que la mayoría son paraísos fiscales en el Caribe, sí, y eso nos generaba también una situación bastante, yo diría, incómoda, porque se tomaban decisiones allí que nosotros como país no estábamos totalmente de acuerdo con, y en virtud de nuestra estructura legal y de lo que entendíamos. Y en GAFILAT, que para entonces era GAFISUD, era mucho más fácil por esto, además de que es más barato ser miembro de GAFILAT que de GAFIC, una cosa que también llama mucho la atención. Ese reportaje que te refieres fue publicado en el periódico El Día de Puerto Rico. De Puerto Rico, exacto. Y salió en la portada, en primera plana, y entonces hay un detalle del trabajo, y ahí estábamos nosotros dando nuestras opiniones como técnicos. Sí, exacto. Que vino una periodista de Puerto Rico aquí. Sí, exacto, sí, ella fue a nuestro despacho, sí, sí, y fue atendida por nosotros, y fue un reportaje largo, una página. Dos páginas. Sí, ciertamente. En el 2012. Eso fue a propósito de el 2010. Después de los casos, de Figueroa Agosto. Exacto, correcto. Algo así. Sí, ligado con Figueroa Agosto puertorriqueño, todo lo que ocurrió aquí, entonces había el lavado de dinero, entonces pues vino ese trabajo del periódico El Día, que es uno de los periódicos más importantes de Puerto Rico. Claro. También llamar la atención con relación a los avances que vamos teniendo con la tipificación del delito tributario como delito precedente de lavado de activos. Esto a partir del año pasado. Ya. Toda acción que sea considerada como delito tributario y cuyos fondos no superen los 700 salarios mínimos, que es aproximadamente el valor del IPIS, será considerado un crimen precedente de lavado de activos. Y llamamos la atención a las personas que puedan estar incurriendo en esas indelicadezas. Que lo dejen hasta ahora. Que lo dejen como estaba, y que se esperen la ley de sincerización y se adhieran a eso. Sí. Y que... sinceridad ante todo. Ante todo, transparencia ante todo, que es por lo que estamos propugnando siempre y siempre hemos luchado. Y que entonces arranquemos a tratar de seguir haciendo un mejor país, definitivamente. Antes de pedirte, te voy a regalar un ejemplar del periódico El Día, porque yo tengo 2 ejemplares completos. Por favor. El periódico en físico de ese día, porque mi hermano que vive en Puerto Rico me lo compró y me lo entregó. Y en mi caja encontré los 2 periódicos uno ahí. Así que perfecto. Para ti. Y con relación a la certificación, una conversación que tuvimos, Andrés y yo hablamos los fines de semana, nos comunicamos. Sí, las certificaciones son muy buenas. Por ejemplo, BST Global Consulting, a través de su asociación, tiene la certificación para oficiales de cumplimiento, tiene certificación para gestión de riesgo y certificación para auditores de riesgo. Además, nuestra empresa está certificada para otorgar o gestar lo que es la implantación de ISO en empresas, en cualquier tipo de empresa. O sea, calidad. ¿Dónde hay que llamar? Bueno, a nuestras oficinas, 809-532-2433, Desiderio Arias número 24 en Bellavista, o a nuestro al otro teléfono 809-851-2787. En la
certificación de gestión de riesgo se incluye lo que es también la preparación en lo que es anti-soborno o anti-corrupción, que es una certificación que no se otorga per se como tal, salvo alguna nueva que ha salido, que se hace en función no de las leyes de cada país, sino en función de la FCPA, que es la ley anti-soborno de los Estados Unidos, que cualquiera cree que es nueva, data de 1979. Sí. Bien. Bueno, hay una ISO también, y escribimos un artículo, tú también escribiste sobre claro, eso, sí. antisoborno, que vamos a retomarlo de nuevo, porque los temas como ahora, la gente oye mucho soborno ahora, Sí, pero hay una ISO para certificar empresas y personas antisoborno. Ay, vamos a hablar de eso, interesante. Sí, podemos hablar de eso Vamos a concreta. hablarlo. Perfecto. Gracias, Eiromi Castro, por haber estado con nosotros. Nos Un placer, despedimos hasta feliz el lunes, semana. Gracias. si Dios lo permite. Amén. ¿Hacemos una pausa? Sí. Acompáñenme.